¿Cómo va, gente querida? Bueno, espero que muy bien. Les cuento que este es el tablero de la instalación eléctrica de la casa de Osvaldo. Tenemos disyuntor, interruptor termomagnético o térmica, como la conocemos todos, de circuito de tomas de uso común, circuito de tomas de uso especial, circuito de iluminación, circuito de aire de una habitación y circuito de aire de la otra habitación. Me preguntarán por qué los tomas no entran en la línea de circuito de uso especial, porque bueno, el amigo Osvaldo así lo pidió y es el que manda. Así que se pusieron dos térmicas más y nada, el otro es para microondas y llevar la línea al fondo, como para el quincho y ese tipo de cosas. Así que bueno, este es el tablero. Ahí tenemos la caja de maniobras, por ahí pasan todos los circuitos. Después tenemos bueno, los bastidores de toma, de uso general. Le dan la vuelta. Les comento que la casa estuvo cerrada unos 14 años con problemas de filtración. Prendemos la luz. Acá nos vamos a encontrar con el toma del aire. Acá nos vamos a encontrar con otra luz que se prende de otra tecla. O sea, bueno, si tuviese la lamparita prendería. Todos me preguntan por qué a mis instalaciones le dejo dos lámparas en cada lugar, en cada ambiente. Porque es necesario. Las personas a veces les gusta una determinada luminaria que no sirve para colgar, sino que sirve para ir de costado o viceversa. De última, si le molesta, no le gusta, se corta el portalámpara, quedan los cables ahí y puede ser un circuito para un ventilador de techo o alguna otra cosa que quiera poner. Disculpen, esos son restos de obra. Bueno, el baño, tenemos punto y toma. Esa es una lamparita que encontré porque faltan como 10 lámparas porque son muchas bocas. El baño tiene iluminación y toma, pero créanme que están con líneas independientes. O sea, acá llegan dos caños, uno trae la línea de tomas y uno las líneas de luces. Así están todos los ambientes donde hay cajas mixtas. Acá pasamos a la otra pieza. Tenemos el mismo esquema. Toma de aire, segundo circuito de iluminación. Una vez un cliente mío que era fotógrafo, ahí tenía una luz roja. Bueno, ahora que lo pienso, él me dijo que era fotógrafo, pero capaz que la luz roja la usaba para otra cosa, pero no importa, es su vida. Tenemos la caja de maniobras, los tomas de uso común. De este lado de todas estas cosas hay más, pero bueno, no se puede llegar a distinguir. Bueno, vamos a abrir las puertas estilo Far West. Bueno, ahí va. Ahí quedó. Me costaba trabarla. Tenemos interruptores, luces de ambiente. Cómo viene el asunto acá. Toma de aire, caja de maniobras, tomas de uso común para la tele y demás, los interruptores de luces de living. Tenemos la luz central del comedor. Prende. Esta, bueno, se prende la luz de afuera. Prende la luz de afuera. Y esta prende las luces de costado. Seguimos. Tenemos tomas de uso común. Toma de uso común. Toma de uso común. Toma de uso especial para microondas. Toma de uso común. Toma de uso común. Allá arriba